Hola, ¿cómo están? Soy Lucía López y les doy la bienvenida a este especial de DNews que realizamos a propósito de la conmemoración de un nuevo 8 de marzo. Inicialmente, desde principios del siglo pasado, consagrado como el Día de la Mujer Trabajadora, para en la actualidad ser conocido globalmente como el Día Internacional de la Mujer. Una fecha en la que recordamos la lucha por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas y mujeres del mundo. Con distintas entrevistadas vamos a revisar algo de ese camino que hemos recorrido las mujeres en Latinoamérica. Una ruta que no ha sido fácil y que ha tenido avances y retrocesos. También conoceremos historias y testimonios de quienes han sido víctimas directas de la violencia machista o de discriminaciones en mundos masculinizados y que a través de sus propias experiencias intentan empoderar a otras. Quiero partir presentándoles la conversación que sostuve con la ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana, quien nos habló de los avances en las últimas décadas en América Latina, de las tareas más urgentes por abordar y de por qué es importante para todas y todos avanzar en consolidar la participación de las mujeres en la esfera pública en igualdad de condiciones. Esto es Mujeres, 8M en DNews. Bienvenida a DNews, ministra. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar con toda Latinoamérica a propósito de la conmemoración del 8M. ¿Qué conmemoramos el 8M? ¿Qué conmemora usted el 8M? Bueno, el 8 de marzo es una fecha bien transversal. Lo que nos muestran las encuestas de percepción de las mujeres que ha hecho Corporación Humana, que ha hecho este propio ministerio, es que las mujeres en general, se sientan o no feministas, sí le atribuyen al movimiento de mujeres una mejora en sus condiciones de vida. Y eso es bien transgeneracional, es bien bonito porque ven un traspaso de derechos, ¿cierto? Y de conquistas de generación en generación. Se ha transformado también en una fecha de conmemoración de las conquistas de las mujeres a nivel histórico. ¿Qué conecta en el marco de esas luchas a las niñas y mujeres de Latinoamérica? Se nos conecta a una condición histórica en general, somos todas latinoamericanas y aunque se ha tratado de hablar mucho del feminismo como un fenómeno global y homogéneo, la verdad es que el movimiento feminista y de mujeres en Latinoamérica tiene su propia historia. Digamos, no es sorpresivo que haya oleadas de solidaridad que atraviesan fronteras. O sea, el Ni Una Menos partió por, la primera protesta de Ni Una Menos en Argentina partió por un caso en Argentina, pero rápidamente en 2016 eso se tradujo también en una protesta acá en Chile. Y así se va dando, ¿cierto?, la solidaridad. Entonces eso muestra que hay condiciones comunes que se llaman violencia estructural, y dependiendo del pensamiento de cada quien le tendrá algunos nombres, pero el hecho concreto son esos, la violencia y la condición de en vías de desarrollo que hace que las mujeres latinoamericanas tengan todavía que pelear por su autonomía económica. Usted señala que esas discriminaciones o violencias que atentan contra niñas y mujeres son problemas estructurales, culturales. ¿Qué rol deben cumplir las instituciones públicas para poder cambiar aquello? El camino que nos hemos trazado en el gobierno de Chile es, en primer lugar, modernizar la legislación para poder tener por fin una ley integral de violencia contra las mujeres que nosotras creemos que responde a lo que debiera ser la institucionalidad. En primer lugar, prevenir. Le hemos propuesto al Congreso mandatos de prevención a todas las instituciones del Estado que son bien específicos, cada quien en su tarea. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la atención, la protección y la reparación de las mujeres que viven violencia. Y eso para nosotros tiene un factor fundamental que es también la inclusión de niños y niñas y adolescentes como víctimas y no solo como testigos. Hay quienes llaman a eso violencia vicaria, eso es un debate que es nuevo. En el marco de la Ley de Garantías de Derechos de la Infancia en nuestro país, a nosotros nos parece que no es el término más adecuado en la medida de que los niños no son un vehículo, no son vicarios de nada, sino que son sujetos de derecho que se ven vulnerados en sí mismos. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con la sanción, donde estamos
continuando el camino de adaptar la legislación a la Convención de Belém do Pará, que establece mandatos que son bien claros y que de hecho es uno de los acuerdos internacionales más avanzados en lo que hay respecto a violencia contra las mujeres y fue un acuerdo netamente latinoamericano. Y pensando que este no es un problema que ojalá se aborde solo desde las instituciones dedicadas exclusivamente a los problemas de género o a las materias de la mujer, pensando en transversalizar esta discusión, ¿qué rol cumple la educación también para empujar esas transformaciones? Uno de los principales aportes del movimiento feminista chileno en los últimos años al debate latinoamericano ha sido el concepto de educación no sexista. La educación no sexista refiere a mucho más que solo la educación sexual integral, sino también a factores como la construcción del currículo pedagógico, las prácticas educativas de profesores y profesoras pueden ir creando desigualdades en la escuela desde muy temprana edad. De hecho, los estudios de, por ejemplo, el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile muestran que ya en la educación inicial, es decir, en el jardín infantil, las educadoras y educadores, son mayormente educadoras, ya tienen expectativas diferenciadas respecto, por ejemplo, a matemáticas y lenguaje entre niños y niñas y actúan en función de esas expectativas también y por lo tanto les dan más tareas y más atención a los niños en matemáticas o en las tareas que tengan que ver con eso y lo cierto a las niñas en lenguaje y eso se va alargando a través de toda la trayectoria educativa para terminar en las brechas que conocemos en las pruebas estandarizadas, por ejemplo, o en las elecciones de carreras entre las carreras más humanistas y las científicas. Entonces la educación no sexista tiene que ver sobre todo con una organización de la labor educativa que incluye currículo, espacio y también prácticas pedagógicas que permita educarse en igualdad. Y eso nos permitió detectar que creencias aparte, ciertos sistemas valóricos de cada quien aparte, hay una demanda por hablar del tema, hay una demanda por cubrir ciertas discusiones que no se están dando ni en las familias ni en la opinión pública, pero para las que, sobre todo los adolescentes, necesitan respuesta. Nunca hay que asumir, eso lo dice siempre Rita Segato, que los derechos de las mujeres son como una escalera que se va consiguiendo automáticamente. O sea, siempre estamos en riesgo de retroceder. De hecho, muchos países, los países centroamericanos, fueron los primeros países de Latinoamérica y el Caribe en tener las leyes laicas. Y hoy están enfrentando un retroceso en cuanto a los derechos de las mujeres. Eso quiere decir que nuestras conquistas nunca son para siempre. ¿Qué rol cumplen las organizaciones feministas o los movimientos de mujeres en la calle? Pensando, por ejemplo, usted recordaba el Ni Una Menos o el Pañuelo Verde en Argentina, que desde ahí como una ola también se va contagiando a otros países. ¿Qué importancia tiene eso? Nosotros primero creemos profundamente en la autonomía del movimiento feminista. En los años 90, en toda América Latina y el Caribe, se creó un abismo entre la institucionalidad política y los movimientos, precisamente porque muchas veces ese límite, esa autonomía, se cruzó. Nosotras, por lo tanto, siempre estamos atentas a las opiniones del movimiento y de sus organizaciones, porque no es que haya una organización, es un campo súper diverso, que tiene muchas creencias y que tiene muchas expresiones. Del campo, en la ciudad, están desde las católicas por el derecho a decidir, hasta las abogadas feministas y las socorristas. Hay un campo que es muy diverso y por lo tanto no hay que asumirlo como un todo, pero tienen un rol que es fundamental, que es que también son quienes empujan muchas veces más allá de lo que se cree que puede ser el consenso. Sabemos que la lucha es de siglos, sino de milenios, o sea, que cada una de nosotras está parada sobre las que nos antecedieron. Reconociendo esas luchas anteriores, ¿cuáles son los cambios más relevantes que han conquistado las mujeres en Latinoamérica en esta última década, ministra? En esta última década yo creo que ampliar la discusión respecto a la violencia contra las mujeres fuera del ámbito doméstico o estrictamente las relaciones de pareja ha sido una conquista de las latinoamericanas a partir de interpelaciones como el Ni Una Menos, porque en la mayoría de los países esto partió hablándose solo al interior de la familia, como si la violencia contra las mujeres solo ocurriera en el hogar y no tuviera una dimensión que es política, que está en el espacio público, que está en el trabajo. Creo que ese es un elemento fundamental. En segundo lugar, por cierto, el avance en los derechos sexuales y reproductivos. Eso ha tenido distintas etapas. Primero Uruguay con su ley de interrupción voluntaria del embarazo, Argentina, que venía con la campaña por más de 20 años, Chile avanza primero con la pastilla del día después, que en un momento se quiso prohibir,
luego con las 3 causales y ahora que tenemos un debate abierto respecto de cuál es la forma de continuar avanzando en esas conquistas. Hay una parte del movimiento feminista chileno que dice que es con una ley como la Argentina y hay otras que dicen que hay que perfeccionar las 3 causales para consolidar primero esa conquista antes de seguir profundizando. Es un debate que estamos intentando incentivar desde el Ministerio de la Mujer, por supuesto. Pero los derechos sexuales y reproductivos en todos sus términos, no solamente en lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, sino el acceso anticonceptivo, el derecho a decidir no tener hijos, también es una afirmación que ha crecido en su apoyo en toda Latinoamérica y eso es muy relevante. Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante cómo se ha seguido asentando la autonomía económica como un elemento fundamental, sobre todo porque a partir de la pandemia se develó algo que antes era transparente, ¿cierto? Que no se veía, que era el trabajo de cuidados. Y hoy por hoy el principal aporte latinoamericano al debate global respecto a la situación de las mujeres es la discusión respecto a los cuidados. Fue el tema central de nuestra Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL en Argentina. Es también el objeto de la última ley modelo que sacó la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA y es un debate que estamos dando sobre los sistemas de cuidado. Es decir, que sobre todo en nuestro continente no podemos hablar de corresponsabilidad familiar como la solución a todo si la mayoría de los hogares son liderados por mujeres solas que no tienen con quién hacer corresponsabilidad y por lo tanto ahí la presencia de la sociedad, del Estado y de acuerdos también con el sector privado es fundamental y yo creo que ese es algo que está en desarrollo pero que va a ser la gran conquista. Otro aporte a la discusión de los avances de las mujeres desde Latinoamérica es la democracia paritaria. ¿Cuál relevante es impulsar mayor participación de las mujeres en política? O sea, muchas de las conquistas que hemos conseguido no habrían sido posibles si no hubiera habido legisladoras, dirigentes, periodistas también, que estuviera desarrollando los datos y en ese sentido el momento al que asistimos hoy día es un momento histórico, porque nunca antes en la historia, en Chile y en Latinoamérica, habían habido al mismo tiempo tantas mujeres en política, en todos los ámbitos, no solo legislando, sino también gobernando en los municipios, siendo concejalas, siendo dirigentes partidarias de todos los sectores. Nunca antes había habido tampoco tantas académicas que produjeran datos. O sea, hay cosas que antes nosotras intuíamos porque se nos transmitían desde nuestras abuelas. Ahora sabemos que eso es un dato que se puede extrapolar, que se puede proyectar y que por lo tanto podemos crear política pública al respecto y al mismo tiempo, aunque haya movimientos de reacción en contra de los derechos de las mujeres, también nunca antes las afirmaciones más puras respecto a la igualdad habían tenido tanto respaldo y por lo tanto esas 3 condiciones no se dan siempre y en ese sentido hoy tenemos la oportunidad de poder hacer democracia paritaria en todos sus sentidos de la participación política, no solamente lo que significa el derecho a ser elegidas en igualdad de condiciones en la competencia electoral, sino también a poder participar paritariamente de la toma de decisiones en todos los niveles de gobernanza del Estado. Yo creo que eso es un aporte que también se hace desde América Latina y el Caribe, pero que todavía es un desafío. Chile ha avanzado mucho, hay otros países que todavía están al debe, pero ciertamente si uno mira la composición de los poderes políticos respecto a lo que era, por ejemplo, el año 90, se ha avanzado un montón. Ministra, usted a través del micrófono de DNews tiene la posibilidad de enviarle un mensaje a todas y a todos los que desde sus cargos pueden ayudar a acelerar estas transformaciones. ¿Por qué hay que hacerlo? Hay muchos motivos, pero yo creo que el más práctico es porque todo nos muestra que el camino hacia el desarrollo, que es una de las grandes metas que siempre ha habido en Latinoamérica y que siempre por algún motivo, no los más deseables, pero se interrumpe. Y por lo tanto la consolidación de la democracia paritaria, la consolidación de la participación de las mujeres en igual derecho al trabajo y la consagración de nuestros derechos como ciudadanas iguales es el camino en el que podemos por fin como Latinoamérica conseguir el desarrollo que hemos anhelado por tantas décadas. Muchas gracias, ministra, por su tiempo para conversar en esta nueva conmemoración del 8M con las pantallas de DNews. Avanzar a la igualdad sustantiva o efectiva de las mujeres es fundamental para alcanzar el desarrollo. Pero para eso necesitamos que se rompan las barreras que dificultan la participación de las mujeres en el mundo laboral o esos techos de cristal que impiden que las mujeres ocupen cargos de poder, ya sea en el mundo del trabajo o en la política.
Observemos esta gráfica que nos muestra los datos de ONU Mujeres sobre la participación de mujeres en política en el año 2022. Solo en 28 países, 30 mujeres se desempeñaban como jefas de Estado o jefas de gobierno. Solo un 21% de quienes ocuparon ministerios fueron mujeres a nivel global y solo en 14 países del mundo los gabinetes de gobierno han alcanzado el 50% o más de participación de las mujeres. Otros datos. Únicamente el 26% de los escaños parlamentarios nacionales del mundo están ocupados por mujeres y apenas 5 países cuentan con el 50% de representación de mujeres en las cámaras bajas o únicas de los parlamentos. Los datos muestran que al ritmo actual de igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años. Y eso incluye el mundo laboral, donde no solamente persisten las brechas salariales, es decir, la diferencia entre lo que gana un hombre y una mujer por la misma tarea, o las posibilidades de acceder a esos cargos de decisión, sino también las dificultades para participar sencillamente del trabajo remunerado. Miremos estas cifras entregadas por el Banco Mundial, donde se muestra la participación de la fuerza laboral femenina en América Latina. El promedio no supera el 50%. Tenemos las lamentables cifras de Chile y de México que están por bajo ese 50%, superando la baja participación en general que tiene en promedio América Latina. Y tenemos el caso especial de Perú con un 64,8%. Pero independiente de las cifras, la información entregada por el Banco Mundial muestra que al menos hay en promedio 20 puntos de diferencia entre la participación femenina de la masculina en el mercado laboral en cada uno de estos países. Por ejemplo, en Perú, donde la participación femenina es más alta que en el resto de América Latina, un 64,8%, la de los hombres es un 79%. En Chile, una de las más bajas, separa entre un 46,7% y un 68% la participación femenina versus la masculina, respectivamente. En Argentina, un 50,5% de las mujeres el año 2021, según el Banco Mundial, participaban de la fuerza laboral versus un 70% de los hombres. De todo esto, conversamos con la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Baeza, quien también abordó la grave violencia machista que azota a la región. Para nosotros la igualdad de género supone que hombres y mujeres puedan acceder a las mismas oportunidades, que tengan igual acceso a los recursos, que puedan hacer las mismas tareas, ocupar los mismos espacios, los mismos puestos de trabajo, en particular que puedan participar de manera igualitaria en los espacios de poder, en los espacios de decisión que tenemos en la sociedad. La igualdad sustantiva, la igualdad en los hechos, tal como lo establece la Convención Internacional para eliminar todas formas de discriminación y otras normas internacionales, lo que necesitan es justamente que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a esas oportunidades que hablamos. Eso permite el potencial humano, porque no estamos creciendo como región, no tenemos oportunidades como región porque el 50% de la población no está participando plenamente. Entonces es un tema, obviamente, de derechos humanos, de discriminación, pero también es un tema económico. Se trata también de reconocer que las mujeres, al estar excluidas, no aportan a la sociedad. Y eso tenemos que eliminarlo. Tenemos que eliminar esas barreras que están impidiendo que las mujeres sean un agente económico activo y que permita a su vez empoderarlas y poder salir a trabajar. Yo estoy convencida que eso va a permitir que la violencia de género se elimine, porque muchas veces las mujeres quedan con los depredadores porque no tienen oportunidades económicas fuera del hogar. Ahora, ¿cuál es la situación de la mujer en nuestra región? Siguen existiendo diferencias, a pesar de que ha habido muchísimos avances. Tenemos que reconocer que ha habido muchísimos avances, en algunos países más que otros, pero existen esas desigualdades, lamentablemente, todavía. Y te doy un solo ejemplo. En nuestra región, solo el 31% de las mujeres están en los parlamentos y solo el 30% de los gabinetes ministeriales incluyen mujeres. Todavía tenemos
que el 70% está integrado por hombres. Tenemos un poquito de espacio que hemos logrado, pero también necesitamos seguir avanzando para llegar a esa paridad, porque la verdad, siendo 50% de la población, tenemos que llegar a esa paridad. Seguimos ganando menos que los hombres. La brecha salarial en el mundo es del 25%, en la región varía entre un 25 y un 17%. Seguimos recibiendo menos crédito que los hombres, y en especial cuando sale la mujer a buscar un crédito que hace a proyectos en tecnología. Solamente el 2% de las mujeres que salen a buscar crédito para proyectos en tecnología reciben ese crédito. 2%. Quiere decir que todavía existen los estereotipos, las mujeres no deberían recibir crédito y las mujeres no deberían trabajar en tecnología. Se nos está pasando ese mensaje. Entonces tenemos que romper esas barreras, esos estereotipos. No nos olvidemos que solo el 49% de las mujeres en América Latina tienen una cuenta bancaria. Solo. Y solo el 11% ahorra. Y nada más que el 10% dispone de crédito. Entonces ahí tenemos la principal barrera. Necesitamos transparencia salarial, necesitamos también que haya igualdad de oportunidades, igualdad de remuneración, ¿no? Y por eso tenemos tan pocas mujeres a niveles gerenciales, en los puestos altos, digamos, de nivel gerencial en las empresas. Las mujeres no llegan, y no llegan porque se les pone un impuesto muy grande, que es el impuesto a ser madre. Si nosotros no tuviéramos hijos, las sociedades no crecerían. Entonces una mujer que es madre, que decide ser madre, muchas veces se atrasa en su carrera, no se le permite, digamos, tomar la licencia maternal en pleno, y eso hace que la mujer no pueda progresar. Entonces necesitamos, primero, más licencias parentales. Ahí necesitamos más igualdad y más redistribución. Necesitamos también que los hombres colaboren con esa crianza primaria de los niños, que es tan compleja, donde la madre está tan cansada y donde se necesitan a los dos, se necesitan a los dos. Y por eso la sociedad tiene que velar para que existan licencias parentales. En materia económica, te diría yo que el principal tema es establecer sistemas integrales de cuidado. El cuidado es el tema álgido para las mujeres. Es lo que le quita el tiempo y lo que le impide participar en la economía. Y tenemos una muy baja participación de la mujer en la economía de nuestra región. Tenemos que aumentarla. La sociedad le ha dado a la mujer un rol de cuidado sin darse cuenta que ese es un trabajo no remunerado y que no está siendo redistribuido en el hogar. Entonces la sociedad de cuidado apunta a que se reconozca este aporte de los cuidados como una actividad económica también, como un sector económico del Estado. Y para nosotros el cuidado es fundamental que se reconozca en 5 R's. En el reconocimiento primero, en la reducción, porque ¿por qué una mujer que trabaja 8 horas fuera de la casa tiene que trabajar 3.5 veces más adentro del hogar que el hombre? De remuneración, porque normalmente es un trabajo no remunerado, y también de representación. Entonces, que se reconozca, que se haga visible que el trabajo de cuidado puede y debe ser hecho tanto por hombres como para mujeres, y que no caiga desproporcionadamente sobre las mujeres. Entonces necesitamos esa participación formal en la economía, ese trabajo decente para las mujeres. Las mujeres están en la informalidad y eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque entonces no tienen seguridad social. Por eso necesitamos que las mujeres participen formalmente en la economía. Y tenemos que existe una profunda brecha de género en el sector digital y en las ciencias, en la tecnología, en las matemáticas, en los STEMs a nivel mundial. Solo un 28% de las egresadas en ingeniería son mujeres y el 22% trabajan en inteligencia artificial. O sea, las mujeres están muy marginadas. Superar estas brechas digitales implica que las mujeres no se queden atrás en los avances de las nuevas
tecnologías y por supuesto en la posibilidad que ofrece para la generación de actividades económicas y para la actividad, para las actividades, las oportunidades de formación. Con relación a la violencia, bueno, como te decía, tenemos que trabajar más en prevención en la educación, en prevención en los servicios públicos, que sean más activos, en el sector justicia, que escuche mejor a las mujeres, en integrar los servicios públicos hacia la mujer, para que la mujer vaya a un solo lado. No te olvides que si una mujer quiere denunciar, tiene que ir a distintas oficinas públicas y al final la mujer no lo hace, ¿viste? La tasa de feminicidio nuestra es muy alta, ¿no? Como región. Entre el 2017 y el 2021 ha habido 22.000 feminicidios, u homicidios de mujeres por razones de género. Y solo en el 2021, que estábamos saliendo de la pandemia, teníamos 4.239 mujeres víctimas en 28 países. O sea, para hacerlo más corto, son 12 mujeres al día asesinadas por este tipo de violencia, por el hecho de ser mujer. Por eso nosotros primero necesitamos datos para poder cambiar y crear políticas públicas y programas destinados a prevenir y para eliminar la violencia, ¿no? Y también, como decía antes, trabajar en la cultura, trabajar en la educación de los hombres, en legislación. No es una cuestión estadística, son mujeres reales, son madres, son hijas que mueren a manos de sus parejas y sus exparejas. Este es un tema cultural y debemos de abordarlo como un tema cultural, de responsabilidad de toda la sociedad, no solamente de la familia o de la comunidad. Muchas veces la comunidad es indiferente a algunos abusos que se ven y no se hace nada al respecto, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de mirar dónde están esos signos de violencia. Ni una más, ni una asesinada más. Por eso es que tenemos que trabajar distintos aspectos de la violencia y un tema muy importante, un paso muy importante es los códigos penales que definen al feminicidio como un delito agravado, ¿no? Y también las penas, los castigos, etc. Y por supuesto trabajar en la sociedad, en la educación, pero trabajar también con órganos que proveen servicios a las mujeres, como por ejemplo la policía. Muchas veces la mujer lo primero que accede es a la policía y la policía a veces no tiene la sensibilidad de entender lo que está viviendo la mujer. Pero no nos olvidemos que el 90% de los casos de feminicidio la mujer no hizo denuncia previa. ¿Por qué? Porque vivía aterrorizada. Entonces ahí no entran a regir, digamos, los servicios. Por eso muchas veces los servicios públicos deben de ser mucho más alerta e ir hacia dónde están esos hogares violentos y buscarlos, ¿no? Miedo a salir de noche sola, a que estás caminando por la calle y frena un auto, miedo a que te agarren, miedo a todo. Fundamental que se termine la violencia, fundamental que la mujer pueda ser quien quiere ser. No estoy en contra del hombre, defiendo los derechos de la mujer. Seguimos en The News con Mujeres, programa especial en conmemoración de un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que recordamos la lucha por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, jóvenes y mujeres. Hoy especialmente concentrados y concentradas en los avances y pendientes en América Latina. La violencia, que incluye desde la violencia física hasta el femicidio, feminicidio, pasando por el acoso o el abuso, es uno de los más grandes flagelos en la vida de muchas mujeres y niñas. Mientras ustedes tienen la posibilidad de ver estos trágicos números, quiero presentarles a Macarena Abogado, una joven de 28 años que fue víctima de violencia por parte de su exnovio, actualmente prófugo de la justicia. Macarena busca compartir su experiencia para ayudar a otras a salir del infierno que podrían estar viviendo y que ella misma sufrió.
con Jeremías. Empezamos a salir, él al principio se convierte en una persona amor total. Y ahí fue cuando empezamos a tener una relación que los primeros 3 meses fue linda porque era una persona que te venía a buscar del trabajo, que te llevaba y vos mismo decías, ¿qué persona va a hacer eso, no? ¿Qué persona se va a levantar a las 7, 8 de la mañana, te va a llevar al trabajo, te va a venir a buscar y todo eso, ¿no? Y vos veías esas pequeñas cosas, esos detalles y como que eso me fue como comprando. Me apegué demasiado, me aferré tanto a él que para mí él era mi todo. Hasta que empezaron las primeras reacciones, que ya no me daba cuenta, porque era un golpe quizás, o una reacción, pero después era no, pero te amo y es tu culpa. Entonces vos te ponías a pensar en que capaz que es tu culpa realmente, porque él hacía que vos pienses eso. Obviamente empezaron a pasar más episodios, cada vez más, fueron más graves. Pensaba en eso, a quién se lo podía decir también, porque yo me encontraba en un pozo profundo, sin poder salir. Llegó un punto que me encontré sola, o sea, no tenía amigas como para decirle, me pasa esto y no sé cómo salir de acá. Era algo tan grave también lo que me estaba pasando que no sabía cómo decirle a alguien. Porque es difícil, o sea, uno a veces dice, me han llegado a decir, es fácil decir, salir de ahí, decir chau y te vas y listo, ya está. Y no es tan fácil con una persona así, porque esa persona no era como toda persona, o sea, él era una persona de que hoy estaba bien, pero al instante estaba mal, te cambiaba la cara, o sea, era otra persona. Y se transformaba y venía hacia vos y te podía hacer cualquier cosa. Ese día yo estaba de Franco, nos íbamos a ver a la noche, nos vimos y estábamos hablando, me acuerdo que ese día nos dormimos, él se despierta más temprano que yo me despierto más tarde y él me dice que se quería ir, yo le digo, ¿por qué? Y él me dijo, no, porque quiero, terminar con vos, porque ya está. Entonces yo le dije, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo hice mal? Porque yo siempre me replanteaba qué es lo que yo hice mal, porque yo me alejé de todo el mundo, yo dejé todo. Ese día me acuerdo que le dije, no, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que siempre hago mal? Fue ese momento que él se sacó. Me acuerdo que estaba en el baño y viene corriendo. Logro ponerme las manos para que no me golpee porque sentía que iba a venir a golpearme, pero el golpe me llega igual y me da un puño en la cara. Me acuerdo que, claro, yo tenía el reloj y se me rompe el reloj, lo que hace que yo ahí me caigo para abajo porque como que me empiezo a desvanecer y él ahí me pega con una botella de desinfectante en la cabeza y cuando yo, alzo la cabeza, ahí él ve que yo estaba con el moretón en la cara, que tenía todo el hematoma y ahí es cuando él, deja el desinfectante y me abraza automáticamente y me dijo, no, yo te amo, ves lo que me haces hacer, es tu culpa. Lo que menos sentí fue el dolor. Jamás sentí el dolor porque el dolor que era más de adentro, era como hasta acá llegué, ya está Macarena, basta de suplicarle a esa persona, o basta de estar con esa persona, ¿no? Yo misma me lo replanteé ahí en ese momento. Me acuerdo que él me había sacado el teléfono, me había sacado la llave. Entonces, yo no podía salir de ahí, no podía, pedir ayuda. Tampoco sabía cómo decirle a alguien o a quién le digo, me pasó esto y cómo lo digo, ¿no? Así que ese día estuve básicamente encerrada. Él me acuerdo que con gasas y con té me refregaba todo el hematoma. Hasta que a la noche él se duerme. Entonces ahí fue el momento que yo agarro y le mando un mensaje a mi compañera de trabajo, que es mi amiga, y le digo, me pasa esto, no me mandes mensajes, pero necesito decirte algo ahora cuando me vaya de acá. Porque él me decía que a las 2 de la mañana me iba a dejar salir y me iba a ir. Entonces me acuerdo que a las 2 de la mañana le digo, no, la llamo, me acuerdo,
Él en ese momento se había ido a comprar una crema para ponerme, pero me había dejado encerrada, entonces yo le digo a mi amiga, no sé cómo hablarlo, me siento mal porque siento que la gente me va a juzgar, siento que me van a criticar, o sea, por hablar, por decirlo tarde, porque soy policía, porque no me puede pasar esto a mí. Como que sentía que me iba a sentir tan juzgada y me iba a afectar tanto lo que capaz que diga la gente también, entonces no sabía cómo afrontar lo que me estaba pasando también. Entonces ella me dijo, no, yo te voy a ayudar. Yo no quería denunciar, no, o sea, tenía mucho miedo de denunciar porque tenía miedo de que él me haga algo o que yo tenga algún riesgo de vida yo misma, ¿entendés? Y ahí ella llama a la policía y bueno, va a la policía hacia el domicilio, llaman a la puerta, yo salgo y obvio me ven con el hematoma en la cara y es cuando a él se lo llevan detenido. Yo ese día presto declaración, pero yo terminé en shock, terminé muy mal porque no podía con esa situación, yo sentía que él me iba a matar. Yo creo que si no hubiera sido quizás también esa situación, hubiera habido otro día y hubiera terminado peor. Sí, yo creo que si no salía ese día no salía más. La próxima no la iba a contar. O sea, si yo no la tenía en mi vida, creo que no iba a poder salir de esa situación. Pero bueno. A la semana pasó de que lo dejan libre y ahí es cuando yo sabía que iba a pasar eso. Entonces era mi miedo de que él, o sea, atente contra mí. Ahí me dio miedo, tuve esos momentos de miedo de salir y ver si él venía o si llamaba a alguien y venía alguien contra mí, porque capaz que él no iba a venir, pero capaz que iba a llamar a otra persona. Me acuerdo que después de 3 meses la Fiscalía mismo apela a esa resolución, mi abogado también, y dan con que tiene que estar preso, digamos. Y ahora está en situación de prófugo, con pedido de captura, lo están buscando, pero no se sabe dónde está. Yo la verdad que la pasé muy mal, fue un proceso largo, tuve ataques de ansiedad, bloqueos, pasé también por situaciones donde la propia familia empezó a atacarme por redes sociales, a criticarme, a juzgarme, mucha gente también me ha juzgado, así como también hay gente que me ha apoyado, entonces era como que tenía mucho, eso como que me afectaba mucho a mí, me llegó a afectar mucho. Y ahora mi vida cambió muchísimo. A raíz de todo esto que pasó, primero me pasó de que muchas chicas empezaron a hablarme, a decirme que gracias a mí pudieron salir a denunciar. Me uní a una asociación de víctimas de violencia de género también, que también cuenta con psicólogas, abogadas. No tengan miedo, primero que nada, a denunciar. Y segundo, a que no se sientan solas, no sientan que no pueden, porque yo creo que toda persona es fuerte. Porque creo que a mí lo que me pasaba es que yo no me sentía fuerte. No, yo no voy a poder. Y no, toda persona puede, porque yo creo que si uno se esfuerza, va a poder salir. Porque vas a tener a una persona que va a estar ahí, capaz que una amiga, una compañera, alguien que te cruces, pero alguien te va a ayudar. Hoy me veo y soy otra persona diferente y yo siento que lo que yo era un año no soy ahora. Es como que no sé cómo explicarlo, es como que siento que tengo otras metas, otros proyectos que quizás cuando vos estás con esa persona y estás en ese pozo profundo, vos, o sea, no te das cuenta de que te estás hundiendo y te estás matando vos misma porque estás dejando todos tus sueños, estás dejando todo por esa persona y esa persona no valora lo que vos haces y eso te está destruyendo a vos, o sea, por dentro, ¿no? Entonces es como que, o sea, salir de ahí y verme, yo
no lo puedo creer, porque a veces veo fotos mías de ese momento, ¿no? De esos meses, y me veo ahora y me veo me veo con otro color diferente, me veo más brillante, siento que sonrío, me siento como más viva, siento que puedo disfrutar, no sé, me siento más como libre, y eso es lo que a mí me llena el alma, porque de verme tan mal a verme ahora tan bien, hacer cosas por mí, tener metas en mi cabeza, otros proyectos, de que quizás en ese momento yo decía no voy a poder, y ahora no, ¿por qué no puedo? Sí voy a poder, porque si me esfuerzo voy a poder, ¿no? Tener esa mentalidad y cómo haber salido de esa situación. Sentirse juzgada, tener miedo a denunciar, incluso a contarle a sus cercanos, es una realidad compartida por tantas mujeres víctimas de violencia que por eso es relevante atender las señales. Tal como nos contaba Macarena, que tu pareja logre aislarte de tu mundo, de tu gente, es un primer síntoma. Pero como ella misma señaló, siempre habrá una amiga, un familiar o una compañera a la que puedas recurrir. Por sobre todas las cosas, qué importante es que las instituciones trabajen y mejoren sus mecanismos de prevención, por una parte, y de protección a las víctimas que denuncian. Eso es fundamental. Y así como Macarena nos dedicó su tiempo y contó su experiencia para ayudar a otras víctimas de violencia, Delia Flores, fundadora y presidenta de GEMA, Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas, brinda charlas en la región y en el mundo entero para impulsar a más mujeres a abrirse camino en un ambiente especialmente manejado por los hombres. Les invito a conocerla. Soñaba con crecer, yo me fui poniendo así como metas y soñaba con crecer, con tener una empresa expandida. Así fue que puse mi primer escritorio, oficina en Paso de los Libres, y después abrí una sucursal, pocos años después abrí una sucursal en Iguazú, y después vine a Buenos Aires y puse una oficina muy pequeña, pero para contarte cuáles eran mis sueños era eso, ¿no? Tener una empresa que se vaya expandiendo. Y eso siento que lo logré, porque hoy tengo mi empresa con varias sucursales aquí y en Brasil. En Paso de los Libres soñaba eso, expandirme, crecer y trascender. Quien sabe, en ese momento no me daba cuenta que eso significaba trascendencia, pero sí, es trascender. Abrirme camino, pero también abriendo el camino a otras mujeres. Me ayudó mucho empezar a participar. Yo en años 2015 o 2016 empecé a participar de las reuniones de ONU Mujeres en Nueva York. Y empecé a escuchar las cosas, es decir, como que me empezaron a poner adelante todo lo que yo había vivido y lo que estaba viviendo sin darme cuenta. Es como que te corren el velo y decís, sí, es verdad, todo esto nos pasa. Lo de los estereotipos, lo de los roles que te asignan, las tareas de cuidado, que parece que las tareas de cuidado tienen que estar sí o sí a cargo de la mujer, porque si no, sos una mala madre, sos una mala esposa, sos una madre desnaturalizada. Es decir, hay muchas cosas como profesional, cuando hablas de negocio, cuando hablas de dinero, cuando vas al banco, cuando pedís crédito, el acceso al financiamiento. Yo sentía y siento que todavía les es más difícil a las mujeres ser creíble, tener un proyecto económico, conseguir inversores que, mira, tengo este proyecto, y parece que siempre lo de la mujer tiene una categoría inferior, o tiene menos valor, o rinde menos. Y son temas que siempre trabajamos, esto, ¿no? El acceso al financiamiento, las brechas financieras, económicas. Y siempre hay personas que nos van a impulsar, siempre. Hay que confiar en identificar esas personas
y contarles los proyectos y tratar de dejar de lado las otras, ¿no? Las que te tiran abajo el proyecto, la idea. Hay que tratar de estar lejos de ese tipo de gente. Mi vida familiar, no te puedo negar que me costó mucho lidiar con las culpas. Yo viajaba mucho, todavía cuando nació mi hijo, hoy ya tiene 33 años, yo todavía vivía en Paso de los Libres, tenía que viajar mucho a Buenos Aires. Es decir, por un lado tenía la explosión del crecimiento de mi empresa, porque la verdad que fue un crecimiento así notable. Viajaba, iba, venía, viajaba, visitaba clientes, me capacitaba, todo, pero yo me llenaba de culpas porque Guille, mi hijo Guillermo, quedaba solo. No quedaba solo, quedaba con el padre, pero fíjate vos que fíjate cómo yo todavía digo quedaba solo. Es decir, con eso te estoy diciendo que es como que si no está la madre parece que el hijo lo deja solo. Y no es así, tenía un padre súper presente, pero son esas cosas de esa culpa que nos llenan, ¿no? Entonces en mi vida familiar yo por suerte siempre tuve el apoyo de mi familia, es muy importante el apoyo de la familia, pero si no hay, uno no tiene que permitir también que coarten que coarten el proyecto profesional de uno. Es difícil, hay que hablarlo, por eso digo apoyarse en otras mujeres, apoyarse en cámaras, asistir a este tipo de charlas para que también nos abran la cabeza, porque tenemos derecho a crecer profesionalmente, a progresar, a cumplir nuestros sueños y no frustrarnos. Yo abogo a que no quedemos con frustraciones de cosas que no pudimos realizar en la vida. Mira, yo creo que las dificultades con las que me encontré muchas veces son los de los estereotipos. Así cuando empezás a mirar para atrás en el tiempo, yo me doy cuenta que sí, mucho pesan los estereotipos y los roles preasignados en la sociedad, la cultura. No solamente de la sociedad, el afuera, digamos, sino lo que uno misma trae de la familia, de la madre, de lo que nos han inculcado y de lo que la sociedad espera de uno, eso pesa mucho. Yo creo que esa fue una de las mayores inconvenientes con los que me encontré, pasando por las culpas, por el que debes ser, en fin, eso yo creo que es lo que más. Después, cuando la parte positiva es que también es un mensaje, que cuando uno tiene objetivos claros, te vas sobreponiendo, cuando uno se va sobreponiendo a todos esos mandatos, a esos roles que la sociedad te espera de uno, ¿no? Yo siento que estoy en mi lugar, jamás me sentí fuera de lugar o como desubicada, que no, al contrario, me siento absolutamente en mi lugar, me siento integrada y siento que me integran. Casi me siento como privilegiada, te diría. Por eso ahí va el mensaje, ¿no? Es decir, a veces las limitaciones nos ponemos nosotras mismas. No nos tenemos que autolimitar. A veces creemos que eso no es nuestro lugar, que es un ambiente de hombres, que no nos dejan. No, yo creo que pasa por una cuestión mental, de decir, ¿por qué no? Tengo todas las condiciones, tenemos más que sobradas capacidades, entonces hay que dedicarle el tiempo, esto significa tiempo que le restás al negocio, a la familia, pero tenemos todas las condiciones. Yo creo que hay pocas mujeres que llegan porque esa edad de la maternidad coincide con la época del auge del desarrollo profesional, teóricamente. Son todos con estereotipos que uno tiene, ¿no? Entonces, por un lado, la empresa que no quiere asumir personas, mujeres que están en edad de casarse o que ya están recién casadas y que se presuponen que van a ir teniendo hijos, entonces a la empresa muchas veces te limita ahí. Y por otro lado, muchas mujeres también profesionales que le dejan ese periodo de tiempo, digamos,
en su carrera profesional y se dedican a la maternidad. Esos son algunos de los factores, pero también hay otros factores que esto de los estereotipos que las mismas mujeres nos autoimponemos. Que yo no puedo, que no tengo tiempo, que tengo que ir a mi casa a cocinar. Te puedo decir miles de cosas. Que tengo que atender a mi marido, que mis hijos están en casa y tengo que estar yo. Es ahí donde viene la cuota de ese adicional que uno tiene que poner de sí misma. Decir, bueno, yo quiero esto, quiero tener éxito profesionalmente, quiero tener éxito en mi empresa o en mi carrera política. Y bueno, yo sé que algo tengo que sacrificar, no se puede ser perfecta en todo, algo voy a sacrificar. Entonces empiezo a negociar. Cuando querés realmente algo, los recursos están, los encontrás. Y créeme que vale la pena. En la sociedad tendría que haber más mujeres en lugares de decisión, en puestos de liderazgo. Ya sea en gobierno, para las políticas públicas, en empresas, en cámaras empresariales, en sindicatos, es decir, que haya más mujeres liderando, que haya más mujeres que decidan, porque las mujeres, cuando hay más mujeres, las mujeres empatizan más con otras mujeres, las mujeres comprenden más a la madre que todavía culturalmente tiene el rol del cuidado de los hijos, si tiene que llevar al médico, hoy hay mucho que cambió, pero todavía yo lo veo en mi empresa, como todavía es la mujer. Entonces, cuando hay una mujer que está liderando, entiende más y empatiza más esa situación. Y cuando está en el gobierno seguramente va a entender más para lograr mejores políticas públicas. Y yo creo que todo lo que hemos logrado hasta ahora, que es muchísimo, lo hemos logrado gracias al trabajo, al granito de arena que cada una de nosotras ha colocado para mejorar esta situación. Pero todavía falta muchísimo, todavía falta mucho. Estudios muestran que apoyar a la participación de las mujeres en el mundo laboral o en cargos de decisión no solamente es bueno para ellas, aumenta sus ingresos y el de sus familias, mejora las proyecciones profesionales de sus hijos e hijas, la productividad de las empresas e incluso el Producto Interno Bruto de los países. La ministra de la Mujer chilena, Antonia Orellana, nos decía que avanzar en igualdad sustantiva entre hombres y mujeres es el camino para el desarrollo de nuestros países. Yo tuve la oportunidad de oírselo en una gira a la expresidenta chilena Michelle Bachelet y posteriormente al primer ministro canadiense Justin Trudeau en el Foro Económico de Davos. Avanzar en igualdad entre hombres y mujeres no solamente es lo justo que hacer, sino también lo más inteligente. Podríamos terminar este especial con ese mensaje, pero tenemos tanto más que decirles. Así que en honor a las que nos antecedieron y por las que vendrán, cerramos invitándoles a poner atención a las siguientes palabras. Hasta una próxima. Nos entregaron a nuestra hija degollada, con un dedo cortado y toda punzada. Y en memoria de mi hija, que estuve arriba del cajón, besándola constantemente, se lo prometí a ella que voy a hacer justicia. No podemos recibir más maltrato, así sea un empujón, una agresión, lo que sea. Que hablen, que cuenten con sus amigos, que le cuenten a alguien, que lo digan, que no se quede callada, que no lo hagan porque va a pasar esto otra vez y no se puede quedar así. La coupable, ce n'est pas moi, ni les femmes, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni les femmes, ni l'endroit.
is right that I should be able to make decisions about my own body. And today it is so easy to take for granted all the progress we've made on these kinds of issues. But the fact is that right now, today, so many of these rights are under threat from all sides. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men.